La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El químico Luis Alfredo Rangel Pescador es director general de Recursos Naturales del gobierno de Durango. Químico, buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Sí, gracias, señor Ceballos, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues para que comparta con el auditorio la información de dos temas que están en el candelero de las noticias aquí en nuestra comarca lagunera de Durango, y uno de ellos es el plan de conservación del Cañón de Fernández y el nuevo programa de manejo, y por otra parte, pues esta primera piedra que ya se puso en el ejido El 7 de Gómez Palacio para la construcción de una fábrica de cianuro de sodio. Si le parece bien, empecemos por lo del plan de conservación del Cañón de Fernández y el nuevo programa de manejo que, a decir de ambientalistas, no contempla el cambio de uso de suelo como una amenaza para esa área protegida. ¿Qué podría informar al respecto, químico? Sí, mire, con mucho gusto le informo que en días pasados hubo una reunión en la que se determinó aprobar el plan de manejo de esta área natural protegida que fue decretada en el año 2004 por el entonces gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier. Ha despertado algunas inquietudes, como usted lo ha dicho, sobre todo por parte de grupo de ambientalistas, por parte de grupos académicos asociados en algunas de las grupos ambientalistas, y eso nos ha dejado un poco inquietos, ya que la instrucción que tenemos por parte del señor gobernador y del señor secretario es que todas las voces deben ser escuchadas, todas las voces deben de ser tomadas en cuenta, incluidas en el buen manejo de esta área natural protegida, y en consecuencia estamos en un proceso de diálogo con aquellas voces discordantes. El próximo jueves, aquí en el sur de Durango, tendremos una reunión con este grupo de ambientalistas para ser escuchados, ver sus opiniones, y a partir de eso pues tomar la decisión final. La decisión final no ha sido concretada. La decisión final se llega cuando se publica el plan de manejo. Tengo entendido que incluso hay algunas modificaciones en el plan de manejo sobre el propio decreto, como son la zona núcleo. Entonces será un proceso, si así fuera, será un proceso mucho más largo y mucho más complicado, porque tendríamos que también recibir las modificaciones a el decreto primogénito que se creó en el 2004. Ahora, el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga, de Prodenazas, precisamente Prodefensa del Nazas, escribió un artículo en el que señala, y voy a leer textualmente: este viernes en una asamblea de un órgano consultor, puesto así entre comillas, hecho a modo, inflado con acarreados y con las dependencias de gobierno votando en bloque, se aprobó el documento refiriéndose precisamente a este nuevo programa de manejo del Cañón de Fernández, y señala que el nuevo programa de manejo no solo es de ínfima calidad, se salvan quizá los apartados de geología e ictiología, sino que contradice y violenta el decreto mismo de creación del parque. Votamos en contra, Prodefensa del Nazas y los ejidos dueños de las tierras en las que se asienta el parque. Los campesinos, molestos por el documento y el proceso antidemocrático que se siguió para aprobarlo, están pensando en las acciones a seguir. Especulo, dice el doctor Valdés Pérez Gasga, que en el fondo, en el actuar de los funcionarios que pilotaron el proceso, hay un ánimo corrupto por quitar la protección del cañón y aprovechándose así de su gran riqueza escénica para beneficio de los desarrolladores inmobiliarios al acecho. Nos toca a los laguneros salir en defensa de nuestro patrimonio natural amenazado hoy desde Durango, es lo que dice el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga. ¿Qué podría responder a ello, químico? Sí. Mire, en primer lugar quiero decirle que conozco al doctor Francisco Valdés Pérez Gasga desde hace muchos años. Tiene el reconocimiento del gobierno y el mío en lo personal por su calidad académica, por su trabajo a favor del medio ambiente y los recursos naturales, por su trabajo en conjunto en la asociación que ha formado no solamente Prodenazas, sino de otras, que
ha beneficiado sin lugar a dudas el quehacer y la gestión ambiental en la comarca lagunera. También comentarle que precisamente es con el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga que nos reuniremos con él el próximo jueves para escuchar todas estas situaciones que usted acaba de mencionar y que fueron publicadas en un diario de circulación regional. Sin lugar a dudas, le reitero que reconocemos la calidad académica y la trayectoria en gestión ambiental del doctor, y en consecuencia eso es lo que nos anima para escucharlo. Y obviamente aquí lo que interesa al gobierno del estado es la protección y la conservación del patrimonio natural, sin olvidar en ningún momento el importante papel que desempeñan los poseedores de la tierra, como son los propios ejidatarios. Hay una modalidad que tiene reconocimiento internacional en el manejo precisamente de las áreas naturales protegidas que crearon el doctor Gonzalo Hafter y el doctor Mayagoitia cuando se constituyeron las dos primeras reservas de la biosfera aquí en Durango. Esa modalidad precisamente se llama modalidad mexicana Mayagoitia e incide de manera puntual que para que tenga éxito el plan de manejo o el manejo de una área natural protegida, los ejidatarios, los poseedores de la tierra, son los que deben de estar involucrados de manera integral para su éxito. En consecuencia, si el doctor Valdés Pérez Gasga está afirmando que hay parte o el total de los ejidos involucrados en el área, pues obviamente tendremos que atenderlo para que se solucione esta problemática. Químico Rangel, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Sí, ¿qué tal, Marcela? Evidentemente, pues ustedes tendrán que constatar por sí mismos si la postura de los ejidatarios responde precisamente a la negativa de este consenso que aparentemente se firmó y que algunos de ellos estuvieron de acuerdo. Pero acá lo importante son dos temas que se vienen ventilando, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Uno, el riesgo de que haya más desarrollos de residencias de campo en la vera del Nazas, en esta área del Cañón de Fernández. Esto se ha dicho mucho, pero no se ha podido comprobar del todo. ¿Habría alguna posibilidad que, como se han firmado las cosas, para que el gobierno de Durango se haga cargo de la protección del Cañón de Fernández ocurra? Mire, de acuerdo a la ley vigente, el responsable directo del manejo no solamente de esta área natural protegida de carácter estatal, también tenemos el Parque El Tecuán. La ley es muy clara en el sentido de que es la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente la responsable del manejo. Sin embargo, la propia ley también establece que se pueden firmar convenios con particulares o con asociaciones, con personas físicas o morales, para delegar esa responsabilidad, como fue el caso de estos últimos años. El manejo, la administración del Cañón de Fernández estuvo precisamente a cargo de la administración de Prodenazas. A partir del año pasado, ya a consecuencia de varios eventos como el que ustedes han mencionado, de los intereses por establecer algunas construcciones de intereses inmobiliarios, es que se ha venido despertando la inquietud de que se pueda caer en esa situación. Pero también hay que recordar que en el plan de manejo de un área natural protegida no es una situación de que solamente es para mirar o tocar. No toques, no solamente mira, sino que en los planes de manejo se establecen diferentes áreas, diferentes zonas, en las que en esas zonas se establecen cuáles son las actividades que se pueden desarrollar. En el caso particular que nos ocupa, también se establecen en cuáles áreas del Cañón de Fernández se pueden desarrollar complejos inmobiliarios y cuáles no. En eso tendremos que estar muy pendientes de que se observe y no olvidar que también hay una gran parte de la Comisión Nacional del Agua que ha otorgado varias concesiones, y en ese sentido esas concesiones también tendrán que estar reguladas y vigiladas por la propia Conagua.
Pero esa es responsabilidad de Conagua, ¿cierto? Y lo que a ustedes les tocará entonces es que estas áreas que sí están señaladas como áreas propias para alguna construcción, se respete que nada más sean ellas. Así es. Tendrá que respetarse porque al publicarse el plan de manejo en el periódico oficial del Estado, adquiere el estatus de observancia general. En consecuencia, en el plan de manejo se definen cuáles son las áreas que se llaman subnúcleos, en donde podrán practicarse algunos deportes, en donde podrán desarrollarse construcciones, en donde podrán desarrollarse investigaciones científicas y académicas, en fin, cada una de las subáreas en las que se divide el Cañón de Fernández tiene una actividad en la que se pueda desarrollar. Ajá. Ahora, hay otro señalamiento. Me gustaría saber si ustedes, como Estado, conocen a ciencia cierta la riqueza, por ejemplo, en función de las especies de aves que habitan en el cañón, o la cantidad de árboles que existen, milenarios algunos de ellos. Es decir, si hay un censo preciso de la riqueza de la vida vegetal y animal del Cañón de Fernández, porque luego pareciera que los números no corresponden a las realidades, porque precisamente Prodefensa del NASAS dice que hay muchas más aves de las que se tienen registradas por parte de la autoridad, y entonces se minimiza el impacto que pudiera tener cualquier tipo de decisión que se tomara en el cañón. Sí, bueno, del conocimiento del patrimonio biológico que existe, tanto florístico como faunístico, por supuesto que lo tuvo en su momento el Estado, que fueron los elementos que lo llevaron a decretar como área natural protegida. Desconozco si actualmente existe un inventario que esté actualizado, porque también como pudo haber crecido alguna especie, tanto florística como faunística, también pudo haber disminuido por los impactos propios de la actividad humana, por los impactos propios del cambio climático. Debo de entender que parte del estudio que realizó la Universidad de Juárez, allá en la sede que tiene en la comarca lagunera a través de la Escuela de Biología, ha de haber reconfirmado los elementos valiosos que permiten que esa área siga apareciendo como área natural protegida. Sin lugar a dudas, por los comentarios, las lecturas que he tenido de los libros y de las conferencias del doctor Pérez Gasga, la riqueza biológica permanece y existe y es un atractivo para todos los laguneros de manera directa y para todo el público en general. Bien, estamos charlando con el químico Luis Alfredo Rengel Pescador, director general de Recursos Naturales del Estado de Durango. Por otra parte, químico, ¿qué respuesta le da usted a las quejas de ambientalistas por la construcción de una fábrica de cianuro de sodio en el ejido El 7 de Gómez Palacio? Bueno, de entrada le diría que pues toda acción tiene una reacción. Ciertamente hemos sabido de estas inquietudes porque hay algún antecedente de esta empresa que tramitó su permiso para una población en el estado de San Luis Potosí, pero que fue la propia empresa la que pidió, que desistió de este procedimiento para ese lugar. Eso ha creado un poco de confusión. Lo he estado leyendo en medios y sobre todo en redes sociales, en el sentido de que le están dando una mala interpretación a ese oficio en la que el Semarnat acepta el desistimiento de la empresa. No es que la Semarnat esté negando el permiso para esa parte del país, sino que acepta el desistimiento que la propia empresa presentó en Semarnat. Este tema, con mayor puntualidad, la tiene la Secretaría de Desarrollo Económico. Sin embargo, yo puedo adelantarle que han confirmado que tiene actualmente todos los permisos, y quiero ser muy claro, del orden federal, porque esto corresponde al orden federal, corresponde tanto a Semarnat y la vigilancia Profepa. Sin embargo, como Estado tenemos la responsabilidad de estar conscientes y pendientes de lo que se desarrolle en la entidad. En consecuencia,
se tiene todos los permisos, no solamente en Semarnat. Por ejemplo, le puedo indicar que se tiene el permiso del INAH para ver si no pudiera haber con la construcción afectar alguna área de interés histórico o arqueológico. Se tiene el permiso del ayuntamiento en relación a protección civil. Se tiene el permiso también del ayuntamiento del cambio de uso del suelo, y también del orden federal se tiene el permiso de remoción de vegetación, que se indica que prácticamente no existe. Entonces, se cuentan con todos los permisos. Sin embargo, dado el interés que tiene el gobernador de que las cosas se cumplan y se hagan sin el mayor riesgo, yo quiero decirles que este tipo de plantas están operando de la misma empresa, están operando en varios países, como en Bélgica y en Japón, lo que me hace deducir que, dada la legislación de esos países, que no solamente en su normatividad y en su reglamentación acogen la parte ambiental, sino además, muy importante, la parte de la salud y del impacto de la salud de los habitantes, me hace confiar de que esta empresa operará dentro de los márgenes permitidos. Pero a usted, como director general de Recursos Naturales del gobierno del estado de Durango, ¿qué opinión le merece que esta fábrica de cianuro de sodio haya sido rechazada en dos lugares distintos, precisamente por el peligro que representa para el medio ambiente, y se venga a instalar aquí a la laguna de Durango? Yo no tengo información de que haya sido rechazada. Yo tengo la información del desistimiento de la propia empresa para establecerse en ese lugar, pero no tengo en mis manos ningún oficio en el que se me diga que fue rechazada, por lo menos aquí en México. Sí, hay el desistimiento y es lo que ha provocado un poco de confusión. Quiero ir más allá. El producto que se pretende fabricar es un producto estable. O sea, el producto entra en reacción y es cuando pueda tener algo de riesgo por un mal manejo, es cuando ya entra en operación en un proceso de aprovechamiento minero. Mientras es una sal estable. Por consecuencia, los márgenes de seguridad están bien establecidos en los protocolos de la producción y garantizan que no exista ningún riesgo ni para la población ni para el medio ambiente. Pilar López, Radio Escucha, tiene una pregunta para usted y dice, ¿con este nuevo plan de manejo no se inicia una etapa del fraccionamiento del cañón? No, con el nuevo plan de manejo, en primer lugar, se regulariza una situación que por razones que desconozco no estaba regularizado. Me explico. El plan de manejo con el que se venía trabajando y que también reconozco es un esfuerzo del doctor Pérez Gasga y de sus asociados, se vino manejando de esa manera a través de lo establecido en ese plan, pero nunca se publicó, no se tuvo la precaución de que se elevara al rango de observancia general. Este es el primer paso de regularización de este proceso. No hay el riesgo y vamos a estar vigilantes de que los intereses inmobiliarios afecten, y soy reiterativo en este sentido, afecten las áreas en las que se busca y se ha buscado y se ha protegido y conservado el patrimonio natural. Químico, déjeme volver al tema de la instalación de la planta, de la cual ya se puso la primera piedra, por cierto. Y déjeme recuperar entonces la información generada en julio de 2016 en Guanajuato específicamente, porque no solamente fue rechazada en San Luis, sino también en Guanajuato. El secretario de Desarrollo Económico Municipal, dice la nota, Guillermo Romero, aseguró que la empresa de cianuro de Chemours Company está explorando terreno en San Luis Potosí y de otros estados luego de que se rechazó su instalación en el vecino municipio de Salamanca. El funcionario mencionó además que la gente de la planta fue a explorar un terreno a San Luis, luego de que el municipio de Salamanca rechazó contundentemente la instalación de la planta de cianuro en la entidad porque ya no podía soportar más contaminación de la que tienen con empresas como Pemex o los lodos de Comisión Federal
Federal de Electricidad. Incluso el gobernador Miguel Márquez aseguró que la fábrica no se instalaría en Salamanca, pero también en ese momento no se descartó que se instalara en otro municipio. Y si vamos y revisamos las notas en lo que tiene que ver con San Luis Potosí, pues también hubo, pues por parte de la comunidad, un rechazo a la instalación de la misma. Entonces, si no de manera formal hubo el rechazo, sí ante el clamor ciudadano de que no se instalara, pues finalmente la autoridad accedió a ello. ¿A qué obedece esto? ¿También a desconocimiento de lo que hace la planta? Le voy a dar respuesta a la primera situación de Guanajuato. En el propio texto que usted acaba de leer, tiene la respuesta. Fue rechazada porque ya no podían soportar ninguna otra industria, dado la cantidad de empresas establecidas en Salamanca. No están afirmando que por la posible contaminación de esta planta es rechazada, sino gracias al número de industrias que tienen, que ya no soportarían una más. Hay que también entender que cada lugar tiene sus características propias. Hay que también revisar en la segunda respuesta de la lectura que fue el municipio el que rechazó, no fue la autoridad competente la que rechazó. O sea, la autoridad competente para decir si una empresa se puede establecer es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Sin embargo, no dejo de reconocer que la autoridad municipal, de cualquier municipio del país, también tiene la facultad y el derecho de poder otorgar el uso del suelo. En el caso que nos ocupa, el municipio de Gómez Palacio otorgó el permiso para tal efecto. Reitero, ha faltado quizá en los casos que me mencionó, en el último caso que me mencionó, la socialización de cuál es el proceso de la empresa y cuáles son los posibles riesgos que pudiera haber. Insisto también en el aspecto del lugar. Cada lugar es diferente. Hay que tomar en cuenta a cuántos metros o kilómetros está la población más cercana, a cuántos metros están los mantos freáticos, en fin, una serie de circunstancias que cada lugar tiene en específico. Muy bien, químico Luis Alfredo Rangel Pescador, director general de Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Durango. Nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Al contrario, me dio mucho gusto que me hayan entrevistado, estoy a sus órdenes, cualquier duda, tengan ustedes toda la confianza para comunicarse, tienen ustedes mi teléfono y por instrucciones del señor secretario y del señor gobernador estaremos atentos a este proceso. Muy bien. Aunque se haya puesto la primera piedra, no quiere decir esto que ya echemos las campanas al vuelo, sino que tendremos que seguir el procedimiento establecido para que se cumpla desde la construcción misma. Gracias, químico. Muy amable. Al contrario, buen día.